Buenas tardes, buenas noches a un lado y a otro del Atlántico, a todos nuestros amigos, seguidores de los encuentros Familia, Vida y Libertad que organiza Actúa Familia en la Agencia Católica de Noticias. En este especial Cuba, Stop Comunismo. Cuando un pueblo está decidido a sacudirse el yugo que le oprime, es muy difícil pararlo. Y esto es lo que estamos presenciando en estos días en Cuba. Un pueblo resuelto a no volver a ser pisado por la bota de los jerarcas comunistas. Yo le hablo desde Cádiz. Decían que la Habanera, que Cádiz es La Habana con más salero. La Habana es Cádiz con más negrito, Cádiz es La Habana con más salero. Realmente no sé si esto hoy en día puede ser realidad, aunque también aquí en Cádiz hay alcaldes comunistas, neocomunistas. Realmente el comunismo es una lacra que va corrompiendo todo. Nuestros invitados de hoy, de super lujo, encabezados por supuesto por María Herrera, que les saludo desde aquí, está en Miami ella, ya lo sabéis. Un saludo, María. Gracias. Y y a nuestra Mariana Fernández César desde Córdoba, Veracruz. Un Hola, saludo. Ahora presentaremos a nuestros invitados, pero antes y a modo de introducción para nuestros amigos, y ya yo me callo y le doy las riendas a las mujeres, que lo harán mucho mejor que yo. Eh, Vamos a ver un pequeño vídeo precioso de alguien que quizás esté durante esta noche también aquí con nosotros, Javier Arbolí, que también es gaditano, aunque lleva, yo creo que media vida ya entre Cuba primero y ahora Miami. Javier Arbolí hizo hace 2, 3 años un vídeo muy bonito, aunque muy doloroso, sobre la realidad de Cuba. Dura un minuto nada más y le damos paso. En este año 2019 se cumplen 30 años de la caída del muro de Berlín, un muro que por 28 años mantuvo aislada a la población de Berlín del resto del mundo. Pero si 30 años te parecen una eternidad, ¿qué puedes entonces decir de 60? Sí, 60 años lleva el pueblo cubano aislado del mundo por la dictadura comunista que lo tiene secuestrado. Es como si un gran muro tuviera preso a los cubanos sin que al mundo entero les preocupe cómo sobreviven. Durante 60 años a Cuba han ido de visita mandatarios, famosos, miles de turistas, indiferentes a ese gran museo viviente del esperpento de una población reprimida que vive sometida. ¿Por qué los cubanos no tienen derecho a la libertad y a la ilusión de vivir que disfrutamos en otros países? Únete y ayúdalos en lo que puedas a derrumbar ese muro de 60 años. Sí, 60 años. Nick Gutiérrez. Uno más. Bueno, precioso, nos ha situado en lo que es la realidad. Adelante, María y Mariana. Hola, pues mucho gusto y bienvenidos a todos en nombre de la Agencia Católica de Noticias y de Actúa Familia. Estamos muy orgullosos de tenerlos a ustedes y créanme que estamos todos con ustedes en la lucha y de parte de España, con Pedro y de México y de todos lados, porque todos compartimos la lucha con ustedes. Pero bueno, vamos a empezar y quiero presentar a Antonio Rodiles, que es uno de los más notables opositores al régimen cubano dentro, desde hace más de una década, fundó el Tanque del Pensamiento y organización opositora, es uno de los fundadores del Foro por los Derechos y Libertades y campañas como Todos Marchamos. También en 2018
hizo la campaña Free Internet para todos los cubanos, que ha relanzado actualmente en estos grupos y vive en Cuba. En estos momentos se encuentra de visita en Miami. ¿Qué tal, Antonio? Mucho gusto. ¿Cómo estás? Está en silenciado, Antonio. Ok, ¿ya está bien ya? Perfecto. Ok, gracias. Un saludo, gracias a ustedes por la invitación, un placer estar acá. Ahora repetí porque lo había dicho, pero ahora me doy cuenta que no lo habían oído, así que lo repito. No hay problema. Un gusto. Bueno, también tenemos a Yossi Galindo. Yossi es hija de una reconocida locutora cubana, Gretchen Galindo. Inició su carrera en La Habana y lleva 2 décadas de trayectoria en Miami. Desde sus comienzos informa con un enfoque muy ameno, coloquial y directo, y es una de las favoritas de la audiencia en estos momentos en Florida. Fue parte del programa de Juan Manuel Cao, El Espejo, dentro del canal América TV. Últimamente, se estrena como anfitriona y tiene su propio programa. Y es llamado Mi Hora Favorita. Bienvenida, Yossi. Un gusto tenerte por aquí. Gracias, muchas gracias a ustedes por tenerme a mí hoy e invitarme. Gracias por proveer esta plataforma y gracias por la ayuda de ustedes también. Bueno, continuamos. Tenemos también a Liliana Labastida, directora ejecutiva del Diario de las Américas. Liliana es experta en periodismo y en el primer periódico hispano que lleva 63 años informándonos. 68, Mariana, perdona. 68, mira, qué bueno que me dice. Informando en español, y es el periódico que ha informado estos años en español desde el sur de Florida. Bienvenida, Ileana. Un gusto tenerte. Muchas gracias. Buenas tardes. Un gusto compartir este buen rato con tantas personas distinguidas, interesadas en lo que ocurre en Cuba. Agradezco mucho como cubana que nos tomemos este tiempo para debatir un tema de tanta importancia. Así es. Bueno, también tenemos a Nick Gutiérrez. Él es presidente de la Asociación Nacional de Hacendados Cubanos, jurista cubano-estadounidense y asesoría a medio centenar de familias de origen cubano cuyas propiedades fueron confiscadas con este régimen castrista. Ayudó a redactar la ley Helms-Burton, con la que las personas que el régimen les confiscó todo pueden demandar desde los Estados Unidos. Bienvenido, Nick, y gracias por lo que haces. Un gusto tenerte aquí. En silencio, Nick. En silencio, los micrófonos. ¿Me oyen ahora? Perfecto. Sí, claro que sí, Nick. No te perfecto. Vemos. Bueno, ya. Un placer estar con ustedes, muy generosos en incluirme en este panel tan distinguido. Una pequeña corrección, es medio millar, no medio centenar de familias. Medio millar, imagínate cuántas personas ayudas. Y si nos están viendo cubanos que necesiten ayuda, contacten a Nick. Muy bien, gracias, muchas gracias. Bueno, seguimos con Luis Enrique. ¿Quién es Luis Enrique? Luis Enrique está aquí, le falta la cámara y... Le falta la cámara. Exacto. Luis Enrique no tenemos. Bueno, quiero decirle que Luis Enrique Ferrer está entre nuestra lista de represaliados políticos. Es expreso político, activista pro derechos humanos, exprisionero de conciencia del grupo de los 75. Es quien recibió la mayor condena, que fueron 28 años. Representante en el exterior de la UNPACU, Unión Patriótica de Cuba. Bienvenido, Luis Enrique. Un placer tenerte con nosotros. Muchísimas gracias. El placer es todo nuestro. Un gran honor estar compartiendo con tantas personas buenas de diferentes partes del mundo, no solamente cubanos, que es lo que acostumbramos siempre en esta lucha nuestra. Así es. También muchas gracias. Y también quiero presentarles a alguien que haya estado en estos encuentros, que es parte también de la Casa de los Encuentros Familia, Vida y Libertad. Sadi Chávez, que es profesora cubano-español en Texas, trabaja en el programa bilingüe en Texas, madre de familia numerosa, tiene ascendencia española, pero es nacida en Cuba, educada en España, defensora de la nueva hispanidad y los valores que esta encarga, también gran defensora de la vida. Bienvenida, Sadi. Bienvenida de nuevo con nosotros. Muchas gracias, un placer estar esta tarde con todos ustedes.
Y ya es parte de la casa. Eres parte ya de la casa. Gracias. Roberto Chavarría, ¿no? Está... ¿Llegó? Sí, sí, está bien. Ah, perfecto. Ok. Roberto, un gusto tenerte con nosotros. Roberto es editor en jefe de Cubanet Noticias. Él creció en La Habana de los 90, es muy joven. También es recién graduado de periodismo, emigró a Chile desde el 2011 y actualmente reside en los Estados Unidos. También es editor en jefe de Cubanet Noticias, como ya dijimos, pero desde el 2014. Ha obtenido últimamente videos impactantes con todo esto que está pasando en Cuba de la represión cubana. Bienvenido, Roberto. Muchas gracias, Mariana, María, Pedro, por la invitación y por compartir con tantas personas que luchamos por la causa, ¿no? Por la libertad de Cuba y por los derechos en la isla. Así es. Y bueno, bienvenido. Y poco a poco iremos presentando conforme se vayan uniendo los demás integrantes del programa. Magnífico. Muy bien. María, pues, ¿cómo explicarías tú lo que está pasando aquí en Cuba? Porque a Cuba lo llevamos en el corazón, no solamente en Cádiz, sino en toda España. Es que nos sale por los poros el amor a Cuba, lo tenemos como algo propio. Tú lo sabes mejor que nadie, María. ¿Qué nos cuentas? ¿Cómo lo estás viviendo todo esto? Ya has hecho muchos lives sobre Cuba. Exactamente. Bueno, en primer lugar, daros a todos la bienvenida, agradeceros inmensamente que estéis aquí con nosotros. Es fundamental que programas como este lleguen a muchos miles de españoles. Este es un programa que sale en España, pero también en México, y en la unión está la fuerza. Todos sois compañeros de lucha, os he ido conociendo poco a poco y para mí es un honor estar aquí rodeada de personas que de verdad están defendiendo las libertades fundamentales, que están llevando el periodismo a los lugares que jamás se podría imaginar que fueran a ver las imágenes que hemos visto de la represión del régimen díaz-canelista en estos últimos días. Y bueno, empezar con esto porque la verdad que tengo varias preguntas para cada uno, pero me gustaría hacer una ronda de preguntas y preguntaros sobre la situación que estamos viendo, el levantamiento. Yo aquí, para los que aún no me conozcan y sean nuevos, en la Agencia Católica de Noticias, soy abogada, soy doctora en ciencias jurídicas, llevo muchos años ayudando a miles de exiliados también que llegan por la frontera, que llegan en barco, que llegan en unas circunstancias muy tristes, ¿no? Y como decía Pedro, los españoles queremos tanto a Cuba como Cuba quiere a España, ¿no? Entonces, para mí es importante este tipo de encuentro. Me gustaría empezar a preguntarle a Antonio Rodiles sobre ese proyecto, ¿no? La campaña que lleva él para Free Internet. Que le cuente un poquito a los españoles. Vamos a intentar hacer estas preguntas y respuestas en una cuestión de 2 o 3 minutos máximo para que hablemos todo. Este proyecto de Free Internet, ¿por qué es tan importante, Antonio? ¿Y por qué no se ha hecho antes? Tenemos muchas... definitivamente es algo que no entendemos. ¿Por qué no ha habido este tipo de iniciativas cuando se sabía que en cualquier momento la dictadura iba a apretar? Bueno, María, nuevamente gracias por la pregunta, también a todos los amigos que están por acá. Mira, lo del Free Internet es precisamente a partir de la experiencia que uno vive en Cuba. Cada vez que uno organiza algún tipo de evento, alguna manifestación, alguna protesta, lo primero que hacía el régimen es cortar las comunicaciones. Pero es que eso ha sido y era a nivel de la oposición a menor escala, pero a nivel social el régimen se ha ocupado de atomizar la sociedad y de cortar los espacios de expresión, ya sean públicos o privados, o las vías de comunicación para que el cubano pueda interactuar sin la censura y el control del castrismo. A raíz de eso, de esta experiencia que te comentaba, cada vez que se organizaba alguna protesta, enseguida apagaban los celulares. Cuando venían a represión, enseguida apagaban los celulares para que tú no pudieras grabar, para que no pudieras comunicar. Fue que ya desde hace un buen tiempo, pero oficialmente en el 2018, empezamos a tocar unas cuantas puertas para mencionar el tema de la necesidad de Internet libre. Acá en los Estados Unidos, Departamento de Estado, algunos lugares, incluso el senador Rubio y otros actores políticos,
pero lamentablemente no cuajó, a pesar de que explicamos y detallamos por qué es necesario que en un sistema totalitario los cubanos puedan comunicarse, en aquel momento no cuajó. Creo que la experiencia vivida el 11 de julio plantó que si en un país como el nuestro, o como en Venezuela, o como Nicaragua, o como otros regímenes totalitarios, los ciudadanos no pueden comunicarse en forma libre, no pueden interactuar, mandarse la información, coordinar acciones incluso fuera del alcance del régimen, pues es muy difícil lograr toda esa movilización para finalmente sacarlos. Porque el tema que yo veo acá, y para concluir y no tomar mucho tiempo, es que el punto no es solamente aguijonear y pinchar a estas tiranías, sino y retarlas. El punto es ganarles. Y evidentemente ganarles no es nada sencillo, porque vimos en Venezuela cómo en algunos momentos hubo millones de venezolanos en la calle, fueron reprimidos y ellos fueron poco a poco sofocando. En el caso de Nicaragua también, incluso yo creo que uno de los casos más atroces fue la quema de una familia dentro de su casa. O sea, eso me parece terriblemente brutal. Y en el caso de Cuba, el régimen ha logrado frenar temporalmente las protestas. Espero que se tome conciencia de que el pueblo cubano necesita urgentemente la ayuda y que se dé para que entonces podamos nuevamente enfrentar al castrismo, que por supuesto, igual que los otros, no tiene un pelo de tonto en la cabeza para el control y la represión. Así es. Iliana, una preguntita como periodista y directora ejecutiva del Diario de las Américas. ¿Cómo se están viviendo estos días el levantamiento cubano aquí en Miami? Los españoles estaban muy sorprendidos, bueno, y muchos ciudadanos de todo el mundo, a ver las imágenes de los cubanos en Miami, bueno, pidiendo libertad, a los congresistas y senadores cubanoamericanos, incluso yendo a la Casa Blanca. ¿Cómo ves tú digamos, cómo ha reaccionado la ciudadanía aquí en Estados Unidos? No solo el exilio cubano, sino cómo ves tú que está reaccionando esta vez en Estados Unidos. Pues buenas tardes nuevamente a todos. Para responder a tu pregunta, María, te diría algo que guarda relación directa con lo que acaba de exponer Rodiles. El pueblo cubano en 60 años, la única arma que ha encontrado disponible a su alcance para que lo que hacen dentro de Cuba para librarse de esa, más allá de una tiranía, es un régimen totalitario de terror. Eso es importante conceptualizarlo, pero más allá de eso, para poder respirar dentro de ese régimen totalitario, la única arma que han encontrado en los últimos tiempos es la posibilidad de hacer trascender esa realidad a través del servicio de Internet. Por eso es la importancia de lo que Rodiles explicaba y la reacción que ha tenido no solamente la comunidad cubana exiliada en Estados Unidos y otras ciudades del mundo, sino otras personas que se han solidarizado con nosotros al ver esto que ha pasado en Cuba. Es precisamente porque Cuba ha sido vista durante mucho tiempo como un lugar donde, al parecer, por lo que podía trascender en noticias, la gente se había adaptado a vivir en un sistema que les permitía sobrevivir un poquito, respirar el aire que circula, que eso no lo pueden controlar de ninguna manera, darle unas migajas de comida para que la gente no muriera de hambre y reprimirle todas las libertades. Y como pasaron 62 años en esa circunstancia, pues alguna gente que no vive en Cuba ni está al tanto de nuestra realidad, porque no somos el único país del mundo, podía considerar que ya los cubanos nos habíamos acostumbrado a eso y que todo lo que estaba ocurriendo allí de cierta manera era o normal o un equilibrio al que la ciudadanía se había adaptado. Sin embargo, este despertar que hubo el día 11, que no comenzó el 11, por supuesto, esto es el resultado de cosas que han venido pasando a lo largo de los últimos años en Cuba. Una prueba de ello es de lo que fue el arresto del que fue objeto Luis Enrique, que nos acompaña hoy, que era en aquel momento el prisionero más joven de la llamada Primavera Negra del 2003, cuando lo arrestaron. Lleva muchos años en Cuba pasando cosas, y esto que ocurrió el 11 de julio es el resultado de ese transcurrir de cosas. ¿Qué es lo nuevo? Que ha trascendido gracias a que existe Internet, por eso es la importancia de potenciarlo, y a partir de esa trascendencia, de esos sucesos, es que se ha movilizado la gente, no solamente cubanoamericanos, sino todo el que se sensibiliza con el sufrir del pueblo cubano en función de apoyarlo. Y yo creo que es muy importante, es un gran respaldo moral para la gente, porque aunque desde aquí
hablando, nosotros no podamos a la gente ponerle en las manos un arma con que defenderse y no podamos instalarle el internet directamente, ojalá y pudiéramos, si de alguna manera les llega lo que nosotros estamos haciendo y si la gente se siente respaldada con estas acciones que estamos acometiendo. Correcto. Roberto, quería saber un poquito cómo ha sido la represión a los periodistas dentro de la isla. Vosotros habéis hecho un trabajo fenomenal, viralizando vídeos muy, muy fuertes, ¿no? Que daba mucho terror verlos, pero ¿cómo es la persecución del periodista independiente dentro de la isla? Bueno, primero, gracias María por el elogio al trabajo que sobre todo hacen los periodistas allá en la isla, ¿no? Estos periodistas que sí han sufrido y sufren hasta el momento una brutal persecución, hostigamiento, que se traduce en estar, por ejemplo, sitiados en sus casas sin poder salir, su pena de ser detenidos, arrestados, llevados a cualquier lugar, de estar en un paradero desconocido o ser golpeados. La represión que vienen sufriendo desde hace décadas, porque esto para los periodistas independientes no es nuevo, sí. Se ha expuesto más, pues el estallido, por supuesto, con el alcance mediático que ha tenido, ha también llevado a todos la represión que sufren día tras día los periodistas independientes desde hace mucho tiempo. Pero bueno, ese es el trabajo que ellos hacen, es la vocación que tienen y nosotros desde acá pues los apoyamos con todas nuestras herramientas. Claro. Y pues sí, siguen ahí a pie del cañón, sufriendo el acoso constante de la dictadura, de los agentes del régimen y por supuesto luchando por informar. No solo Antonio e Iliana hablaban un poco de la importancia del Internet desde el punto de vista, también Iliana lo mencionaba desde el punto de vista periodístico, pero creo que el periodismo independiente en este caso ha jugado un rol fundamental también para sacar, ¿no? estas imágenes, esta información cuando el país ha estado prácticamente a ciegas, apagado, ¿no? Y bueno, eso hay que tenerlo muy, muy en cuenta. Claro. Sadi, como cubana española, ¿qué sensación te dejan las declaraciones del presidente del gobierno de España, del presidente del gobierno social comunista de España, de los ministros, de la imagen que está dando España de cara al mundo y concretamente aquí en Estados Unidos? Realmente, María, ha sido totalmente vergonzoso. No siento que el presidente de España ahora mismo esté representando ni siquiera al pueblo español, puesto que hemos visto esas grandes manifestaciones de cubanos españoles y de incluso españoles apoyándoles en muchas ciudades de España, especialmente una muy multitudinaria en Madrid, que hemos visto a Yotuel y a muchos famosos asociarse con ellos y levantar su voz. Realmente es vergonzoso que ahora mismo el único partido que esté apoyando a los cubanos sea Vox. Siento que desde el gobierno han tenido una posición muy, muy, muy débil y eso es entendible puesto que desde hace un tiempo se ha visto cómo han tenido sus relaciones con Venezuela y con Cuba. Pero a la vez sabemos todos los españoles que no nos representa, que no está representando realmente esos puntos de vista o ese apoyo que tiene el pueblo español hacia el cubano. Hemos visto en las calles ampliamente que todos estamos con el pueblo cubano y tanto allá en España como aquí en Estados Unidos, aunque estemos un poco dispersos todos los cubanos en Estados Unidos, sabemos que la mayoría están un poco en Florida y en otras ciudades mayores. Nos hemos tratado de juntar todos para dar esa voz y ese apoyo y mantenernos todos en la lucha, porque al fin y al cabo, por mucho que estemos dispersos en el mundo, tenemos ese sentimiento en el corazón de seguir perteneciendo a Cuba y de querer lo mejor para Cuba. Y creo que todos lo entendemos, menos el gobierno español ahora mismo, que parece que no nos está queriendo apoyar. Pero estoy segura que con los partidos que tenemos en España ahora mismo, con Vox, que sí que tenemos esa representación, pues va a poder seguir ayudándonos a darle voz al pueblo cubano. Así es, la verdad que en algunas poblaciones de España se le ha dado a la dictadura castrista una voz, unos elogios, se le han puesto en altares, pero vamos, de forma vergonzosa, asquerosa. En el mismo Cádiz, ¿no? Donde estamos, ¿no? Se ha ensalzado el Che Guevara, bueno,
en Puerto Real, recuerdo que gobernaba el Partido Comunista hace años, ¿no? Bueno, pues estaba todo lleno de simbología castrista, ¿no? Era vergonzante, donde gobernaba Podemos, Partido Comunista de España o incluso el PSOE, se le ha dado vamos, no, o sea, para mí es vomitivo totalmente. Ya me callo. España está muy infiltrada y la verdad que este gobierno tiene demasiados intereses con el tema de Venezuela, ¿no? Las maletas que entraron por España, los intereses de los empresarios. Y por eso, voy a hacer una pregunta y luego voy a ir con Nick Gutiérrez, que nos va a hablar muy bien de eso. Pero yo quería preguntarle a Josie. Josie, como madre, como periodista, o sea, yo he visto algunos de los vídeos que tú has compartido y de verdad que le parte a uno el corazón. ¿Cómo puede ser que el resto del mundo sea testigo que sean tan indolentes, que a la gente, como decía aquí uno de nuestros compañeros, le haya dejado de doler Cuba? O sea, ¿cómo puede ser que las madres del mundo no estén apoyando a las mujeres cubanas? Así mismo, es una cosa que uno no puede entender. Mira, nos queda un largo camino por delante, eso lo estamos viendo ya. Pero yo tengo todo el optimismo del mundo en que vamos a llegar a buen puerto, porque los que faltaban, que éramos nosotros, ya salimos a la calle. Y eso era muy importante que ocurriera, María, después de lo que pasó en Venezuela y después de lo que pasó en Nicaragua. Faltaba Cuba. Es cierto, nos queda un camino por delante. Yo no soy analista, soy cubana. Vamos a partir que voy a hablar aquí como cubana, desde el corazón. Yo en el tema Cuba no soy, a pesar de que lo soy en la vida real, no soy nada romántica, ni sensible, ni nada. Yo en el tema Cuba estoy siendo bien pragmática y objetiva. Yo creo que independientemente de la buena voluntad de muchas personas, de algunos países, de algunas instituciones, de nuestros legisladores cubanos en Washington, seguimos estando solos. Lo que tenemos que tener, no lo tenemos. Condenar está bien, pero necesitamos mucho más. Solos no vamos a poder. A Cuba la veo como un niño pequeño cuando su madre le dice, tranquilo, que yo sé lo que es mejor para ti. Y en este caso nosotros lo sabemos, María, porque dentro de Cuba, fíjate que hace meses criticábamos a cubanos que querían venir para acá, para los Estados Unidos, y pedían y venían diciendo que tenían problemas económicos, que no tenían comida, que nunca hablaban de libertad. Y aquí los criticábamos. Pero ¿cómo vas a querer venir para acá si no hablas de libertad? Y ahora por fin lo están haciendo. ¿Por qué ellos empiezan a hablar de libertad? Por la internet. Porque han empezado a conocer más o menos lo que significa esa palabra, el concepto de libertad y de democracia, porque lo escuchan, porque lo ven de alguna manera, porque el internet ha sido algo muy grande que le ha ido abriendo los ojos a los cubanos, sobre todo los que no tienen nada que perder. Por eso te digo que tenemos un largo camino por delante, porque quedan los rezagados que no están con el gobierno, que saben que son unos asesinos, que es una dictadura, pero que creen que tienen algo que perder y no tienen la luz larga de ver lo que pudieran ganar. Nosotros sí, porque yo fui esa niña, ¿verdad? Siguiendo con esta analogía, yo fui esa niña. Yo no pensaba como pienso ahora cuando vivía en Cuba, no pensaba así cuando salí de Cuba, pero después tú tienes que estar fuera de Cuba. La realidad cubana es una cosa independiente de otro planeta. Tú tienes que estar fuera de Cuba para empezar a comprender y a ver realmente lo que significan los conceptos de libertad y de democracia. No lo vas a saber nunca hasta que tú no estés fuera. Y por eso lo que tú no sabes que existe, ni cómo es, ni exactamente la forma que tiene, tú no vas a salir a pedirlo. Y así todos lo hicieron. Lo hicieron porque tienen una idea y porque no tienen nada que perder. Ahora tenemos que ir a por los que creen que tienen que perder. Y lo sé porque todavía me quedan algunas amistades en Cuba, escucho sus voces porque hay que oírlos a ellos también, no nos podemos cegar. Y hay quien, por ejemplo, te dice, bueno, yo tengo este trabajito que me entra más o menos, no soy de los que están más mal, y tengo una familia y tengo 2 hijos, y si esto no, yo me tiro a la calle y esto no se cae, yo me quedo sin nada, o sea, lo pierdo todo. No es tan sencillo. Necesitamos ayuda, y yo creo que esas personas que están así, hay que decirle, mira, yo sé lo que es mejor para ti, y buscar realmente. Yo no creo que Estados Unidos necesite más justificación
de la que tiene en este momento delante de sí para intervenir en Cuba de una manera u otra, o ser por lo menos más enérgico, poniéndole una espada de Damocles en la cabeza a ese régimen para que sepa lo que le puede suceder si sigue reprimiendo, si sigue coartando libertad. Ahora hay una cacería en Cuba de todo el que participó en esas manifestaciones. ¿Cómo es posible que alguien no le ponga un stop desde aquí, desde afuera, desde la comunidad internacional a ese régimen de una manera enérgica? No, sí, apoyamos al pueblo cubano, sí, pero necesitamos más. Son tantos matices, tantos ángulos que uno no, si quieres decir uno tantas cosas en este tema que bueno, le doy la palabra por ahora a otro. Gracias, muchas gracias. Muy buena reflexión, Josie. Me quería ir con Nick Gutiérrez porque creo que lo que ha dicho Josie, Nick, como colega, como abogado, es fundamental, ¿no? O sea, el mundo entero, bueno, el mundo entero, no, ciertos países se han unido para condenar la persecución, ¿no? Al disidente, para pedir que de verdad se le otorgue la libertad que está reclamando el pueblo cubano. Pero por otra parte, a muchos les suena todo esto, sobre todo lo que hemos venido viviendo, el tema de Venezuela, e incluso el reconocimiento de Juan Guaidó parece que ya es un déjà vu. ¿De verdad hay posibilidad de que utilizando la ley y el derecho internacional, ni como abogado, consigamos que algún día Cuba sea libre de nuevo? Sí, María, yo creo que sí. Y este evento del 11 de julio, que yo creo que se va a ser memorializado en la historia de Cuba y del hemisferio occidental. O sea, esa fecha del 11 de julio va a ser muy importante porque fue un levantamiento orgánico, espontáneo, no impuesto por Washington, no impuesto por el exilio cubano, no impuesto por Madrid, no impuesto por nadie, propiamente, netamente del pueblo de Cuba que llevaba ya 62 años aguantando golpes y se cansó, dijo que más hasta ahí, incluso quizás hasta tenga cierto apoyo dentro de las Fuerzas Armadas por lo que estamos viendo. No sabemos eso por seguro, pero podemos especular. Y siguen en pie, y ya estamos en la tercera semana y siguen en pie, no obstante una brutal represión. Eso es increíble para mí, es alentador y es inspirador para nosotros en el exilio. Es muy fácil desde la comodidad relativa de Miami o Coral Gables o Madrid imponer y dictar. Es otra cosa estar ahí en el suelo en Cuba aguantando golpes, y yo estoy muy consciente de eso. Ahora, también me gusta ver hasta cierto punto que el exilio cubano no ha surgido como lo que era antes, donde había 2 o 3 o 4 organizaciones muy poderosas, había un establecimiento ya establecido, valga la redundancia. Ahora no, ahora son más grupos diversos, más pequeños, más jóvenes, trabajando juntos para proyectos en común, como vemos en la diversidad de este propio panel, que yo creo que es muy alentador. Yo estoy trabajando con un grupo de abogados del Movimiento Democracia, que son mayormente demócratas. Yo soy republicano, no importa, todos somos cubanos antes de todo. Y yo creo que el ángulo español es súper importante. Y María, tú y Sadie, que me encanta ver, la conocido por ahora por este video, y me encantó lo que ella dijo. Los Estados Unidos, ya sabemos, la relación entre Estados Unidos y Cuba está media estratificada, ¿verdad? Cuba depende mucho de España y utiliza mucho el campo español en la opinión pública. Si nosotros podemos utilizar a través de abogados cubanos españoles, como que conocemos mucho aquí en este panel y fuera de este panel, si podemos utilizar el ángulo de la justicia española, no obstante la presidencia, que sabemos que está con el partido equivocado, el presidente equivocado, pero sabemos también que la jurisprudencia española es activista en el tema de derechos humanos. Nos acordamos lo del juez Garzón con el general Pinochet, con los narcotraficantes en Colombia, etcétera, etcétera. Si nosotros podemos lograr que el Poder Judicial español se pronuncie en este caso, especialmente cuando hay centenares de miles de ciudadanos españoles en Cuba, y yo estoy seguro que muchos de ellos, o por lo menos una cantidad significativa, debe estar preso o debe estar reprimido.
¿por qué no podemos utilizar la justicia española, los abogados españoles, los abogados cubanos españoles, que yo no incluyo a mí, pero tengo esos contactos, y utilizar las cortes españolas para traer a reducir la brutal represión de los derechos humanos a ciudadanos españoles en Cuba, en las calles de Cuba? Creo que eso sería un ángulo bueno, y cerrarle a España a los represores. Si podemos identificar quiénes son represores, y tenemos bastante información a través de la social media, ¿verdad? ¿Quién son los represores? Y podemos cerrar sus cuentas bancarias en España y cortarle el escape de España. No queremos que vayan para Galicia, ni para Cádiz, ni para el País Vasco, ni para ninguna parte de España. Que se cierre esa válvula de escape para los represores, igual que los Estados Unidos de cierto modo está haciendo con las sanciones Magnitsky, etcétera. Quisiéramos también que esta administración del presidente Biden haga mucho más de lo que ha hecho, y seguiremos empujando por esa vía, pero yo creo que las dos vías son muy importantes, Estados Unidos y España, y los felicito a todos, y me emociono de estar trabajando junto con ustedes, y espero seguir haciéndolo. No, la verdad que la reflexión es muy buena, ¿no, Pedro? O sea, el activismo judicial. Es buena la reflexión y la idea, buenísima, aunque lo veo difícil. Bueno, la verdad que los jueces españoles... No, pero no los jueces. Yo creo que a través de forzar el sistema judicial español, yo sí creo que podríamos hacerlo, porque hay jurisprudencia como lo que él nombraba, el tema de Pinochet, ¿no? La jurisdicción universal. Definitivamente, Nick, me encantaría revisar eso, y si formamos un grupo de abogados... No, en España hay abogados dispuestos, y en Miami, como tú, pues hay gente dispuesta a encabezar eso y a meter presión. O sea que sí que le podemos echar trabajo. Si es una idea alocada, bueno, también vamos a establecerlo y descartarla, pero si tiene, ustedes saben la forma mejor que yo, si tiene algún momento que se puede utilizar para el pueblo de Cuba, vamos a arrancar el brazo. Eso es fundamental. Yo siempre digo que... A través de Vox también. Vox, que las organizaciones internacionales tienen que estar del lado también de la derecha y de aquellos reprimidos por los regímenes totalitarios. Luis Enrique, a ver si está con nosotros Luis Enrique, porque le quiero preguntar, aquí está, perfecto. Bueno, Luis Enrique, en primer lugar, felicitar a tu hermano, José Daniel Ferrer. Se nos parte el alma saber que sigue desaparecido, que hoy es su cumpleaños, que desde aquí también decirte que nos admiramos muchísimo su entereza. Yo ya llevo 2 o 3 años siguiéndolo, sus declaraciones, una persona que no se rinde, que no ha salido de la isla, y que es un referente para todos los defensores de los derechos humanos, y de verdad quería saber qué has sabido de tu hermano, y cuántas personas ahora mismo se estiman que siguen desaparecidas, y qué podemos hacer para ayudaros. Sí, gracias, María. Nuevamente saludo para todos, por si alguno entró después de haber empezado el programa. Y sobre todo saludo para toda la audiencia de ustedes, tanto en este hemisferio nuestro como en Europa. En el caso de José Daniel, en el día de hoy, como usted acaba de decir, es su cumpleaños, y según los reglamentos penitenciarios de la dictadura cubana, en los cumpleaños de los que están detenidos o presos tienen derecho a una visita, aunque sea de 5 minutos. Hoy el hijo de él, José Daniel Ferrer Jr., fue a verlo donde supuestamente dicen que lo tienen, y le negaron la visita. Es decir, José Daniel continúa desaparecido, no sabemos realmente dónde lo tienen, en qué condiciones los tienen, tanto a él como a Félix Navarro Rodríguez, otro compañero de causa de nosotros del Grupo Los 75, quien vive en Matanza y también permaneció dentro de la isla, se negó a salir hacia el destierro y continúa su lucha pacífica allí. Félix Navarro, un profesor cubano que siempre ha sido un ejemplo para mucha gente en esta región occidental de la isla, está también desaparecido. La familia tampoco sabe qué está ocurriendo con él. Pero más allá de ellos, que son conocidos, y de algunos otros activistas de la oposición que están presos, desaparecidos en manos de la dictadura, o en una especie de arresto domiciliario porque le tienen las casas y las manzanas, la escuadra completa donde viven rodeadas de militares para que no puedan salir. Hay muchas personas de calle, principalmente jóvenes de los que encabezaron la protesta el día 11, que no se sabe dónde lo tienen, no sabemos ni siquiera la cifra exacta de ello, pero sí hemos recibido algunas noticias, como el caso de Julián en San Antonio de los Baños,
Julián fue uno de los jóvenes que salió, ahora no recuerdo el apellido. Julián fue sometido a las peores torturas que uno puede imaginarse, y esto lo supimos porque otros que estuvieron detenidos junto con él luego fueron liberados, y lo primero que hicieron fue acercarse al coordinador nuestro en esa región del occidente del país y decirle lo que estaba pasando con Julián. A Julián lo han torturado de manera indescriptible, nada que yo diga por aquí puede darle una idea clara de la magnitud de las torturas a la que ha sido sometido, y esto lo está haciendo la dictadura. También en el día de ayer recibimos comunicación de otras partes que lo están obligando, después que lo torturan, lo están obligando a marchar dentro de las prisiones, en los patios donde cogen sol los presos en las prisiones, patios que están cercados con militares armados de AKM, un fusil de guerra de fabricación rusa. Lo están obligándolo a marchar gritando que Díaz-Canel es su presidente y viva la revolución y todo este tipo de consignas, después que lo torturan, que lo golpean, y prácticamente cuando ya estos jóvenes no aguantan más, lo sacan a hacer eso obligados como manera de humillación para que no vuelvan a hacer algo parecido a lo que hicieron, reclamando simplemente libertad. Muchos de las manifestaciones que vimos estaban descalzos, en chancleta, como decimos en Cuba, sin camisa, porque así es un pueblo, el que está sufriendo es nuestro pueblo, un pueblo viviendo en la peor de las pobrezas, sin armas para defenderse. La única arma que ponen por delante es su cuerpo. Salen a la calle reclamando libertad, cansados de tantos abusos, de tantos atropellos, de la falta de derechos y libertades que hay en Cuba y de la opresión de ese régimen, y lo que reciben es esto que acabo de describir: asaltos a las viviendas en horas de la noche, muchas veces, sin internet, sin comunicación, para que el mundo no sepa lo que ellos le están haciendo al pueblo en este momento. Se lo llevan arrestado, luego lo someten a tortura, luego tratan de humillarlos y pisotearlos, y por último los encarcelan a largas condenas, como ya hicieron con nosotros en el año 2003 y como han seguido haciendo con otros tantos opositores dentro de Cuba. Estos hermanos nuestros que están arrestados en manos de la dictadura, pero que podemos darlo por desaparecido porque ellos se niegan a dejar que los familiares los vean, por lo tanto desconocemos la situación que están, la mayoría de ellos pueden ser víctimas de cualquier tipo de atrocidad. Ya vimos cómo en 2019, desde octubre de 2019 hasta 2020, los primeros meses de 2020, se llevaron detenido a José Daniel injustamente junto a otros 3 activistas más de un Paco, y lo tuvieron a todos sometidos a torturas, tratos crueles, inhumanos y degradantes, principalmente a José Daniel, y lo soltaron 6 meses después, con una condena inventada de prisión domiciliar por último, pero está también condenado no solamente en la causa de los 75, sino también en esta condena del 2020, junto con los otros activistas que también fueron liberados con prisión domiciliar, después de haber sido sometido a torturas tan crueles que prácticamente bajó de peso por más de 60 libras en esos 6 meses que lo tuvieron, con todos los tratos que le dieron allí. Y eso es lo que está pasando a nuestra gente ahora. Muchos de ellos pueden perder hasta la vida porque estos torturadores no miden lo que están haciendo y se puede ir la mano en algunos de los casos y pueden hasta asesinarlo. Es decir, no todos los cuerpos aguantan las mismas torturas. Esa situación debemos llamar, fue poderosamente la atención del mundo libre de lo que está ocurriendo allí con todas estas personas inocentes, que la única cosa que han hecho es decir, basta ya de abuso, basta ya de comunismo, queremos un país libre. Eso es lo que hace cualquier persona en España, en cualquier parte de la Unión Europea, en Estados Unidos, en Canadá, en Japón, en Australia, en cualquier país libre del mundo, incluso en Latinoamérica. Y se les respetan sus derechos y la policía está para protegerle. En el caso cubano, han sacado las tropas especiales, tanto de la FARC como de la policía, los llamados boinas negras y boinas rojas, que son personas que están entrenadas para la guerra y para matar, lo han sacado a las calles a perseguir, a golpear, a arrestar, a desaparecer y luego a torturar a nuestros hermanos en Cuba. Y tenemos que empujar esto fuertemente porque mucha gente en el mundo creen que simplemente fue un pueblo que salió a protestar y que ya las protestas se han calmado un poco y que todo está ahí. No, estamos ante un pueblo que está prácticamente sometido a las peores atrocidades y hasta un genocidio por parte de los espirros castristas, porque los miles de detenidos, no podemos precisar la cifra, porque no hay cómo comunicar con las personas en Cuba y cómo poder saber todo lo que están en estos momentos desaparecidos. Esos miles de detenidos
prácticamente sus vidas están colgando de un hilo bien delgado que en cualquier momento puede romperse, porque es demasiado los tratos crueles, inhumanos y las torturas a las que le están sometiendo. Por eso, precisamente, la dictadura no dejan que veamos a ninguno de ellos. Le niegan las visitas a los familiares y ni siquiera hay una comunicación telefónica donde los presos puedan decirle a los familiares en el estado en que se encuentran. Así que es importantísimo, además de todo lo que ustedes han hablado, que no voy a repetir, que toquemos también y que difundamos este punto de lo que está ocurriendo allí, de la barbarie comunista contra un pueblo indefenso sometido a las peores torturas y a la peor persecución que puede sufrir un pueblo desarmado como es el pueblo cubano. Esto yo quiero decir, querido presidente del gobierno de España, esto no es una democracia, es la peor de la dictadura. Esto es el comunismo. Queridos dirigentes de Podemos en España, José María González Kichi, alcalde de Cádiz, el alcalde más radical de toda España. Esto es el comunismo. Se me ponen los pelos de punta. Si no lo condenáis es que no tenéis corazón, no tenéis alma, no sois personas. Esto lo hacen los animales. Pero muy alto queda la dignidad de personas como José Daniel, como Luis Enrique. Pedro, también quería apuntar que realmente los que tenemos la suerte de vivir en un país fuera de Cuba y ver lo que nuestros líderes o los líderes de nuestros países están haciendo o cómo se están posicionando, tenemos que estar muy atentos a todo lo que están diciendo y haciendo porque lo van a pagar en las urnas. Tenemos que ser muy conscientes de a quién están apoyando o con quién están negociando o qué están haciendo para ayudar o no, y que lo paguen en las urnas. Es lo que siento yo como ciudadana. Si yo puedo... Sí, claro. Pero iba a añadir que cambiando de enfoque por un momento a Washington, hay un mecanismo que existe en la Organización de Estados Americanos donde se puede presentar peticiones por violaciones de derechos humanos en países donde no hay mecanismos jurídicos para proveer remedio a esas injusticias. Y este grupo de abogados de democracia, entre ellos Willy Sánchez, Santiago Alpizar y otros, han presentado peticiones a nombre de varios de los detenidos. Falta hacer mucho más y el que quiera involucrarse en eso, hay mucho espacio para participar. Y a veces nosotros los abogados sobreestimamos la importancia de mecanismos jurídicos y hay la tentación de decir, mira, mejor estar en Cuba mirando boca abajo carros de la policía que presentando papeles en Washington. Y quizás eso sea verdad, yo no lo niego. Pero ciertamente estas peticiones pueden agarrar su propio momentum, se pueden utilizar para exponer y aislar a los represores en círculos oficiales. Y creo que es una de las pequeñas maneras que podemos ayudar desde el exilio, entre las muchas otras que ustedes han mencionado hoy. Magnífico, magnífico. Una iniciativa que vamos a hacernos eco, Nick, que incluso yo te pido que nos compartas para con grupos de abogados, no solo tiene que ser cubanos, españoles, peruanos, todos los que podamos unirnos e incluso darle publicidad, porque este tipo de cosas, pues no, en muchas ocasiones la prensa, sobre todo la prensa internacional, es completamente desconocedora, ¿no? María, el Colegio de Abogados Cubano-Americanos, bajo su presidente Dax Velo, ha hecho una gran labor en esto y están en pie para hacer lo que les pertenece hacer como abogados cubanos-americanos, y hay que utilizar todos estos colegas y atraer nuevos para ser más efectivos en todas estas iniciativas. Cuenta conmigo para distribuir este tipo de iniciativas, incluso para entrevistarlo. Yossi, quería hacerte una pregunta, Yossi. Mencionaste algo importante, o por lo menos para mí es importante, el tema de la inmigración, ¿no? Tú y yo que hemos hablado, hemos coincidido incluso en los platós de televisión aquí en Miami, hemos visto el drama que es que cientos de miles de cubanos tengan que cruzar frontera tras frontera, país tras país para intentar llegar aquí. ¿Qué te parecieron las declaraciones del secretario de Seguridad Nacional
Mallorca, que es de ascendencia cubana, no sé si es nacido en Cuba, pero definitivamente sus padres son cubanos, de decirle a las personas que a los cubanos que no van a ser bienvenidos si se lanzan al mar. O sea, ¿qué primer sentimiento te generó a ti esas declaraciones? Mira, a eso ya de alguna manera nos hemos acostumbrado desde que Obama cerró esa opción para los cubanos. Los cubanos, que ahora se tiraron a la calle, pero que venimos sufriendo esto desde hace mucho, tenían esa terrible opción de tirarse al mar a expensas de que se lo comiera un tiburón. Totalmente. Pero la tenían. Y muchos decían, bueno, yo prefiero eso a seguir viviendo aquí en este horror, en este infierno que estoy viviendo, que es el socialismo, comunismo. Que ya el que no quiera ver eso es porque no quiere, porque eso es tapar el sol con un dedo. No puedo creer que nadie en esta vida no vea lo que es, no se puede negar. Y los cubanos tenían esa opción. Cuando Obama quitó la ley de pies secos, pies mojados, los dejó allá adentro trancados como en una cámara de gas. Esa fue la sensación que yo tuve y que muchos de nosotros también sentimos, pero Dios mío, ahora le quitaron la única opción que tenía y empezaron a otra, no sé si mejor o peor, que fue todo ese recorrido que tú hablabas que muchos de ellos han hecho. El cubano se tira a la calle, entre otras cosas, por eso también, porque está encerrado, María, está encerrado en una cámara de gas allá adentro, desesperados. Decirles ahora que no pueden venir es un poquito más de lo mismo. Por eso es que esto es tan importante, plataformas como estas, cada vez que podamos, esto se tiene que reproducir, los cubanos tienen que reproducir videos como estos y decirle, el que está más claro que el vecino, decirle, mira, yo quiero que tú veas esto, para que veas que no estamos solos, las cosas que podemos hacer, cómo tenemos que seguir nosotros desde aquí adentro para seguir buscando apoyo internacional. Es muy, muy importante. Lo único que nosotros podemos hacer ahora es empujar para de alguna manera, el gobierno de los Estados Unidos también quedó un poco así como a expensas de que esto es lo que tengo que hacer, porque Cuba no solamente es una dictadura por 62 años, de las más largas de la historia, sino también que un pueblo que nadie esperaba que se tirara a la calle se tiró, pero además un pueblo, una dictadura que ya hasta cuándo, porque es una dictadura que realmente necesita un escarmiento de por vida, un castigo, que ha hecho lo que le ha dado la gana desde el primer día, que ha fusilado a su propia gente, a sus propios generales y comandantes que estaban con ellos en la lucha esta revolucionaria, empezó matando, fusilando. Luego, en vez de dedicarse a que su país fuera autosuficiente en cuanto a alimentación, a economía, darle a un pueblo lo que mínimamente debe llevar y que ellos mismos lo procuraran, trabajando, sembrando, pues no, se dedicaron, ¿a qué se dedican? A comprar armas, mantener a guerrillas en toda una región, a hacer guarida de guerrilleros y narcotraficantes, a vivir chupándole la sangre por, no sé, tantos años a un país. Y luego expandir el comunismo por toda América. Exacto. Luego viene un periodo de hambruna que yo viví. Yo estaba en Cuba en el famoso periodo especial que se ha ido grabando hasta ahora con ciertos momentos intermitentes en que ellos le hacen creer a la gente que, bueno, ya vamos a salir de esto. Así como se han mantenido 62 años, porque yo viví en Cuba hasta casi los 30 años. O sea, yo, parafraseando a José Martí, viví en el monstruo de verdad, el verdadero, y le conozco las entrañas. Y entonces, así se mueven ellos, ¿ves? Cada 10 años te dicen, bueno, espérate que ahora este buchito, y así hasta que ya reventó la cosa porque ellos se sentían muy seguros con ese poder que tienen, ese estado de terror, como decía Iliana, no es de miedo, es de terror. En Cuba hay un estado de terror. Por eso, esto que han hecho estos valientes cubanos de tirarse a la calle era algo que nadie esperaba. Yo no esperé verlo en vida, lo he dicho muchas veces.
De hecho, cuando me fui de Cuba en los 90, como digo, ya demasiado decepcionada y frustrada allá adentro en ese sistema, yo pensaba realmente que ya Cuba no me importaba. Yo pensaba que eso no iba a cambiar, no le importaba a nadie, y los que querían quedarse, que se quedaran. Yo me fui. Yo dije, yo me voy de aquí. Y sin nada bueno que recordar realmente, ni la nostalgia, no, porque no tenía nada bueno que recordar. Y uno se crea como una coraza y tú crees que realmente no te importa. Pero cuando pasa una cosa así, yo no tengo ya familia cercana, tengo tías, tengo primas, ellas se encargan de mi tía, y otros que no tengo mucho contacto porque están con la revolución, creo, no sé, porque están comprometidos, porque eran parte de esa nomenclatura. Uno era escolta de uno de los generales, en fin. Yo no tengo mucho contacto con ellos, obviamente, y me duele bastante, pero es así. Y nada. El comunismo, otra de las cosas que hace es dividir a las familias, Mucho, dividir a las personas, etcétera. Mira, perdóname porque ha entrado un amigo que no estaba anunciado, pero que a mí me satisface muchísimo tenerlo aquí esta noche. Y es el autor del vídeo que vimos al comienzo, lo he invitado. Es gaditano. Por tanto, además, gaditano de los que han ido a Cuba de verdad, a vivir allí, a hacerse uno con ellos durante muchos años. Y ahora ya también desde hace bastantes años vive en Miami. No sé, tú lo presentarás mejor y que él nos cuente lo que quiera, María. Sí, claro. Bueno, está con nosotros Francisco Javier Arbolín. Muy bien, Pedro, que la hayas invitado. Bienvenido, Javier. Como te conocen tus amigos, hemos puesto tu vídeo, que yo lo descubrí el otro día y me pareció muy conmovedor. Y aquí estamos rodeados, no sé si conocerás a alguno de los invitados, pero definitivamente estamos rodeados de luchadores, activistas, periodistas, defensores de los derechos humanos, todos cubanos, y personas que de verdad tienen mucho que decir. Para los que no los conozcáis, además, Javier vivió 4 años y trabajó en Cuba y es un gran defensor de la hispanidad y bueno, nos hemos conocido hace exactamente una semana en uno de los encuentros del politólogo Julio Schilling de la Patria de Martí en una biblioteca aquí en Miami. Pero ha sido una grata sorpresa y nada, Javier, bienvenido, y si tienes alguna pregunta... Pero como es andaluz, ya parece que nos conocemos de toda la vida. De toda la vida. Bienvenido. Por si Oye, tienes alguna pregunta o lo que tú quieras decir. Buenas noches a los que están del otro lado del charco. Saludo a los que no me conocen y saludos a los que me conocen desde hace mucho tiempo. Nick y yo nos conocemos desde hace 28 años. Wow. Javier, un abrazo virtual desde aquí del otro lado del charco. Me encanta verte de nuevo. Igualmente, porque hemos estado muy vinculados a todas las actividades por Cuba contra el comunismo. Desde la época del Puente de Jóvenes Profesionales Cubanos. Desde la creación de Puente de Jóvenes Cubanos, imagínate, profesionales cubanos. Éramos jóvenes en esa época, Javier. Bueno, yo no sé tú, yo me siento jovencísimo. Pero muy bien dicho. Estáis los dos en Florida, porque Nick, tú también vives en Florida, ¿no? Sí. Pero bueno, para los que no me conocen rápidamente, gracias por poner el vídeo inicialmente, no sabía que lo iban a poner ni nada de esto. Como ha dicho María, yo no digo que viví en Cuba, yo trabajé en Cuba, yo vivir le llamo a otra cosa. Entonces, fui destinado a Cuba por mis ideales anticomunistas. Viví continuamente 4 años seguidos en todo lo que es el trabajo del sector turístico y al darme cuenta que lo que estaba era ayudando al gobierno, renuncié. Y bueno, es una larga historia que no voy ahora a extenderme aquí contando. Lo que sí, bueno, después del año 93 que salí de Cuba, he seguido colaborando en todas las causas. Por ejemplo, fui uno de los fundadores con el padre Santana de Cubanos con Fe en Acción, dedicado al envío de medicinas a Cuba, a la población. Y he seguido hasta prácticamente el año 2000 llevando medicinas a Cuba y después ya lo dejé. Y bueno, conozco internamente y externamente la isla y la problemática cubana. Mira, una cosa, porque no me quiero extender, una cosa bien importante. El que no ve lo que pasa en Cuba es porque no le da la gana. En los años 80 o 90 podríamos
permitirnos decir que alguien pues no tenía toda la información. Pero hoy día el que no ve lo que pasa en Cuba es porque no quiere. Eso pasa en todos los lugares. Aquí en Miami, en España, en Madrid, en la propia Cuba, el que quiere ver ve una isla paradisíaca y el que no ve un régimen tiránico. Hay una frase que usan los cubanos, y se lo digo a los españoles que nos están viendo, que no están tan familiarizados. Hay una frase cubana que dice, ponme la concreta. Y ponme la concreta es, dime en concreto qué vas a hacer. O sea, dime en concreto qué puedes hacer con las circunstancias que tenemos a un lado y al otro lado del estrecho de la Florida, y a un lado y al otro lado desde Cuba hasta España, del Atlántico. Y la concreta, desde mi punto de vista personal, es exigir establecer al gobierno estadounidense que ponga internet libre en toda la isla. Yo he dicho en otros debates, he dicho, si los norteamericanos ponen una nave en Marte o en la Luna, no me digas que a 90 millas no pueden poner imágenes. De hecho, antes del año 59, Estados Unidos transmitía las transmisiones de los partidos de Grandes Ligas en directo con un avión que sobrevolaba y transmitía por televisión las imágenes. Es decir, que hoy con todas las técnicas, toda la tecnología que existe, si no lo hacen es porque no les da la gana. No ha habido, yo lo digo, me duele decirlo, pero una administración detrás de otra de los Estados Unidos no ha habido la voluntad de que el pueblo cubano reciba información. En los años 80 y 90, como recordará yo también viví el periodo especial en Cuba, la mayor fuente de información era Radio Martí. Y si alguien quería saber lo que pasaba a una cuadra más allá, tenía que escuchar Radio Martí. Si alguien quería saber si su amigo que se fue en balsa llegó a Miami vivo, tenía que escuchar Radio Martí. Lamentablemente, para saber lo que pasaba a 2 o 3 cuadras de distancia, había que escuchar Radio Martí, porque, como se dice en cubano, Radio Bemba, o sea, de voz en voz, pues no es tan efectivo como las transmisiones de radio. Pero, nuevamente, ha pasado una administración detrás de otra y no han hecho que llegue Televisión Martí. Y el envío de imágenes y de información de Televisión Martí sería y es imprescindible. Así como Estados Unidos transmitió la voz de Radio Europa Libre para los países del bloque soviético y eso cambió la mentalidad de la población, es necesario que lo hagan igual con Cuba. Y de nuevo, ponme la concreta significa ser más efectivo no solo en imágenes, sino también en contrapublicidad. Contrapublicidad turística, contrapublicidad a todas las empresas de turismo, tanto en España como en Alemania como en Canadá, que operan turismo de Cuba. Si se imprimieran folletos, si se hicieran programas de información de televisión, si se dijera a un turista que va a ir a Cuba, o si a una agencia de publicidad o a un tour operador, cuando usted viaja a Cuba está colaborando con esto y se le muestra lo que está pasando en la isla, la actitud del turista diría, y bueno, ¿yo para qué voy a ir a ese sitio? No solo por colaborar con esto, sino porque es incómodo salir a la calle y verte un país que está en revuelta. Esa es una de las formas. Yo pienso que la contrapublicidad es muy importante para disminuir toda esa influencia negativa. La otra cosa es la penetración a las élites militares, a los tecnócratas, mostrándole lo que pasó en los países del bloque soviético cuando se liberaron del comunismo. A esas élites militares, a esos tecnócratas, hay que informarles lo que pasa en un país cuando se quitan la máscara de los ojos, no la mascarilla del COVID, sino la de los ojos, la que quieren obviar de lo que pasa en la isla, y se les informa de lo que pasa en un país, por ejemplo, lo que pasó en la República Democrática Alemana, democrática solo tenía el nombre, pero la evolución y cómo han cambiado esos países, lo que ha pasado en Polonia, lo que ha pasado en la antigua Yugoslavia, y esa penetración de imágenes, de información a las élites es lo único que puede hacer que se quiebren, que entre ellos mismos haya esa ruptura, haya esa diferencia, que en su momento, no sabemos si fue así, pudo haber sido un Arnaldo Ochoa,
que terminó fusilado, como estos que están sorpresivamente muriendo en estos días, estos 5 o 6 altos mandos militares, ¿por qué están muriéndose de pronto? Qué coincidencia. Y lo último sería, en mi opinión, en la concreta, es denunciar las propiedades que esos altos mandatarios tienen en el extranjero, los viajes que hacen, cuando vemos imágenes de cómo vive la familia Castro, todo eso hay que enviarlo a Cuba de la forma, por todas las vías posibles. Esa es, en mi opinión, algunas formas de poner en la concreta lo que se debe hacer, porque el que no quiere ver, no ve. Muy de acuerdo, muy acertado el análisis. Entonces, bueno, muchísimas gracias. A ver, yo te un solo apunte, yo creo que algunos programas de radio y televisión, Martí, sí le llega a los cubanos, pero claro, no de forma oficial, sino por extranji, ¿no? O sea, claro, que las personas lo lleven ahí, pero entiendo tu punto. Entonces, vamos a ir despidiendo porque yo sé que muchos ya os tenéis que ir. Ha sido un placer estar con todos vosotros. Creo que los españoles tenemos mucho que aprender de lo que ha pasado en Cuba, de lo que ha pasado en Venezuela, del peligro que supone jugar con la democracia, jugar al populismo. Hemos visto el desastroso discurso y lo que viene, el desastroso discurso del nuevo presidente de Perú, lo que le viene a Perú. Y la verdad que gracias a Dios nosotros nos hemos quitado en medio un elemento, pero nos queda mucho que luchar. Pedro, no sé si quieres... También haremos un especial sobre Perú. Sí, sí. Muy bien. Pues muchas gracias a todos y esperamos verlos por aquí más seguido. Y saludos desde Veracruz, que estamos muy cerquita de Cuba. Y también hemos sabido yo quiero darle las gracias mandando... especialmente a los periodistas que están aquí. Roberto, impresionante, no te lo dije antes. Gracias. Todo tu trabajo, Iliana. No sé si queréis decir Gracias. alguna cosa más, no sé, por Mira, terminar. yo no quisiera, porque tú sabes que los periodistas tenemos la manía, el vicio de siempre tener algo que decir. Y esta última intervención que escuchaba, que hacía alusión a lo que es en Cuba, decimos, vamos a estar en la concreta, ¿qué es lo concreto? De cierta manera todos lo hemos abordado, pero es algo que no huelga reiterarlo. Estados Unidos, cuando quiere hacer algo y cuando quiere lograr algo en el mundo, lo consigue. Eso lo hemos visto a través de la historia y estamos, desde el punto de vista práctico, lo hemos visto. Y el hecho de facilitarle a Cuba en este momento el acceso a la Internet es tan vital para la gente allí como cualquier otra cosa que se pueda hacer. Primero, para que la gente tenga un recurso de seguir exponiendo lo que está pasando en el país. Todo ese genocidio que describía Ferrer, que no es para nada exagerado, que a diario lo vemos cuando la gente de alguna manera logra filtrar lo que está viviendo y lo que está padeciendo, sabemos que es así. Cuando Echevarría decía la importancia del trabajo de los periodistas independientes, imagínense que un periodista allí en Cuba se juega la vida tratando de sacar a la luz lo que está pasando allá adentro y además de eso, por el hecho de ser periodista, para el gobierno es un enemigo. Entonces, ¿cuál mejor herramienta para ese periodista que se está jugando la vida para reportarle al mundo lo que está ocurriendo en Cuba, que le podamos proveer ese recurso? Si algo podemos exigirle, pedirle y reclamarle al gobierno de Estados Unidos en este momento es, como decía Yossi, un actuar más enérgico, pero dentro de esa energía que le estamos pidiendo de inmediato, facilitarle al pueblo de Cuba la Internet. Eso yo creo que sería una acción concreta que en este momento resultaría vital. Y Roberto, ¿nos da un titular con todo lo que se ha dicho aquí en este encuentro? La libertad está llegando. La libertad de Cuba está llegando. Sí. Ojalá, Dios te escuche. Muy bien, muchas gracias. Sí. Ese será el titular de nuestro artículo para la CNE. Parafraseando a Willy Chirino. Viva. ¿No? Viene llegando. Mira, sí, a Willy Chirino, claro. Al fin del día, los cubanos somos casi todos descendientes de españoles y mis abuelos y bisabuelos eran vascos y asturianos. Es muy triste que hay españoles, igual que hay argentinos y hay mexicanos que no están alineándose con el pueblo de Cuba, sin embargo están respaldando a los represores.
pero la historia lidiará adecuadamente con ellos en el futuro, y los que en este momento vengan a la ayuda del pueblo serán reconocidos y acordados como jugando un papel importante en esta dinámica tan interesante y tan importante internacional. Así es. Muy bien dicho. Así es. Gracias, valientes. Gracias, valientes. Los que están en Florida, los que están en la isla, los que han pasado por la represión del monstruo. Yo espero, cumplo el mes que viene 56. Yo espero no morir sin visitar Cuba Libre. Qué bueno. No solo ir a la Florida a visitaros a vosotros, que podáis venir, ir y venir cuando queráis, sino volver a Cuba y Yo pasear por ese malecón de La Habana que se parece al Campo del Sur de Cádiz. ¿Verdad, Javier? Pues bueno. Muchas gracias. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Muchas gracias. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Viva Cuba Libre. Apagamos la cámara para dar paso. Dios os bendiga. Dios Damos te bendiga paso al y les dé vídeo de fuerza. salida. Luis Apagamos Enrique, cámara, pero podemos estamos seguir con tu después, familia. Exacto. Gracias. Así es, Luis. Muy bien, muy bien. Apagamos la cámara. Hasta pronto. Apagamos cámara y después podemos seguir. Hasta luego.